a continuar con este hermoso estudio que estamos desarrollando en esta tarde. Y repito, estamos hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y hemos mostrado, ¿verdad? Ya usando las Escrituras, por supuesto, cómo el Padre en ese evento mostró su amor, mostró su misericordia, mostró su bondad, mostró su ira y también pues vamos a ver cómo Él mostró más de su santo y divino ser. Y es que nuestro Dios, ¿verdad? Mostró su sabiduría, pero también mostró su justicia. La justicia de Dios fue mostrada en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la justicia? Porque Él establece que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y Dios, ¿verdad? Dios no puede tener por inocente al culpable. Dios no puede tener por inocente a una humanidad pecadora. Dios no puede tener por inocente a los seres que han blasfemado, que han insultado, que han desobedecido, que viven transgrediendo sus leyes, que viven practicando la maldad. Y en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Él juzgó a la humanidad. Él castigó el pecado de la humanidad en el ser de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que se arrepienta, para que todo aquel que venga y tenga fe en nuestro Señor Jesucristo sea perdonado y sea libre del castigo que merece el pecado. Así que la justicia de Dios fue mostrada en la cruz del Calvario, en ese evento precioso, en ese evento rescatador, en ese evento que trae pues el rescate y la salvación a los pecadores. Pero también nuestro Padre Celestial en esa cruz mostró su carácter santo. La santidad de Dios es predicada, es mostrada, es anunciada en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y cómo esta es totalmente incompatible con el pecado. Ella no puede tener comunión, ella no puede tener compañerismo, ella no puede estar junta al pecado. Y esto se observa particularmente en la declaración que hace nuestro Señor cuando está en la cruz. Él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta, ¿verdad? Por supuesto que el Señor Jesucristo conoce la respuesta. Esa es una pregunta que a mi criterio, pues a mi modo de observar las Escrituras, está allí, ¿verdad? Para que nosotros razonemos en ella, para que nosotros pensemos en ella, para que nosotros ahondemos en ella. Jesús conoce, ¿verdad?, todas las respuestas. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, porque Él es Dios. Él, desde su naturaleza divina, Él conoce todo. Pero Él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta nos la da Dios a través del conjunto doctrinal. Él dice, ¿verdad?, en las cartas que escribe el apóstol Pablo, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión, ¿verdad?, entre un Dios santo y un ser que está allí hecho pecado, un ser, ¿verdad?, que está allí cargado con el pecado de la humanidad. Y el Padre entonces se separa momentáneamente de su santo y divino Hijo, porque el Señor Jesucristo, Él no cometió pecado, solo que Él está allí cargado con el pecado que no es suyo, sino con el pecado de cada uno de nosotros. Y es en ese momento donde el Padre interrumpe la comunión, interrumpe el compañerismo con su Hijo, lo abandona momentáneamente en esa cruz. Y con ello pues se nos enseña que nuestro Dios estaba mostrando, ¿verdad?, lo incompatible de su santidad con lo pecaminoso. Eso se observa claramente, hermanos, en esa declaración de Cristo, y también pues en las declaraciones que hace Dios a través del apóstol Pablo, cuando dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y también, mis estimados, en la cruz, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Él mostró su fidelidad. Él mostró, ¿qué cosa? Su fidelidad, la fidelidad a su palabra, porque Él había prometido la redención. Él había prometido enviar al Mesías, aquel, en verdad, al ungido, aquel que iba a rescatar, a expiar el pecado de la nación de Israel, como lo dice el profeta Daniel por allá en el capítulo
9, él dice, ¿verdad?, que 70 semanas están determinadas para expiar, es decir, para quitar el pecado de la nación de Israel. Y esto lo iba a hacer Dios con el Cordero, con el único Cordero que puede quitar el pecado de cada uno de nosotros. Él lo había prometido y en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Él lo estaba cumpliendo, con lo cual Dios deja claro que es un Dios fiel, además de ser, como lo hemos visto, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios sabio, un Dios, ¿verdad?, que se aira, que le incomoda el pecado y lo que lo castiga, y un Dios fiel. Y mis estimados, nosotros tenemos, ¿verdad?, un Dios amoroso, un Dios majestuoso, un Dios precioso que nos mostró pues en la cruz en su carácter, que nos mostró en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo quién es Él y cómo es Él en cuanto a carácter. Y todo pues lo que Dios mostró en la cruz, Él nos llama a que nosotros como personas también lo imitemos. Así como Él muestra amor, ¿verdad?, a las personas que no lo merecen, también nosotros debemos mostrar amor, mostrar misericordia a quien no lo merece, mostrar bondad, dar de lo que Él nos dio, mostrar sabiduría, mostrar enojo, sí, mostrar una incomodidad, una molestia. ¿Pero cuál molestia? Una molestia, ¿verdad?, ante el pecado, una molestia ante la blasfema, ante el insulto a nuestro Dios. Solo que en esta molestia, ¿verdad?, nosotros debemos tener dominio propio y no obrar, porque dice Dios, ¿verdad?, que la ira, pues, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay que tener, para poder obrar en ira, ¿verdad?, hay que tener un carácter perfecto como nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido el único hombre, ¿verdad?, que obrando en ira, cuando entró al templo, ¿verdad?, Él se molestó allí y volcó las mesas de los cambistas. Él no pecó. Algunos evangelistas, ¿verdad?, algunos hermanos ignorando, algunos se han aventurado a decir que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en este evento cometió un error, cometió un pecado, porque dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero Jesucristo no es cualquier hombre. Jesucristo, Él es perfecto, Él tiene dominio propio, y esta es una ira santa, una ira, ¿verdad?, que Dios mismo está de acuerdo. Así pues, mis estimados, hemos visto cómo a partir de estos versículos se nos muestra lo que el Padre mostró en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y en torno a nuestro Señor Jesucristo también vamos a decir unas cosas, ¿verdad?, pero será luego que oigamos una canción más para el deleite de cada uno de ustedes.